Preguntas frecuentes. Selección de cables e interruptores termomagnéticos en obra nueva. Es una pregunta muy frecuente querer saber cómo se seleccionan correctamente los interruptores termomagnéticos y también cómo se seleccionan los cables que van a proteger esos interruptores. La idea de este video es explicar de manera teórica y luego hacer un pequeño ejemplo de cómo hacer ese tipo de tarea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de circuito. Recuerden que estamos trabajando exclusivamente en obra nueva. En el caso de ser una existente, esto se aplica pero no al 100%. Entonces, ¿qué tipo de circuito es el que vamos a proteger? ¿Qué tipo de cable vamos a utilizar? Ese cable, ¿dentro de qué tipo de canalización va a estar insertado? Y además, ¿qué tipo de protección vamos a utilizar? No es lo mismo trabajar con un circuito, por ejemplo, de uso general o especial, trabajar con un circuito seccional, trabajar con circuitos de usos específicos. No es lo mismo que esos circuitos sean 220 o que sean 380. Son todos datos que tenemos que tener en cuenta. Tampoco es lo mismo trabajar con cable el unipolar, por así decir, 247-3 o los cables subterráneos. Hay obviamente más cables, pero para este video simplemente vamos a utilizar estos dos. Después tenemos las canalizaciones. No es lo mismo instalar un cable dentro de una cañería, ya sea plástico o metálica, instalarlo en una bandeja, instalarlo directamente enterrado o incluso instalarlo dentro de una cañería que a su vez esta cañería esté enterrada. Tampoco es lo mismo proteger un circuito con un fusible, con un interruptor automático o mejor dicho, con un pequeño interruptor termomagnético conocido como PIA. Antes de comenzar, tenemos algunas cuestiones que tenemos que tener bien en claro, algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a definir primero con lo que vamos a trabajar algunas siglas. IB hace referencia a la corriente de proyecto. Esta es la corriente que yo voy a utilizar en mi proyecto y no es una decisión mía, no es una decisión del proyectista, salvo que sea un circuito de uso específico, sino que sale de un método de cálculo. Después tenemos IZ. IZ hace referencia a la corriente admisible del cable. No es lo mismo un cable, la corriente que soporta un cable de 1,5 que un cable de 2,5. Y a su vez ese cable de 2,5 no es lo mismo si está instalado dentro de un caño, si es unipolar, si es un cable subterráneo, si está directamente enterrado, si está en un caño expuesto al sol. Eso es lo que va a decir qué corriente soporta el cable. Y por último tenemos el IN, que hace referencia en este caso y en este contexto a la corriente nominal del interruptor. En este video vamos a trabajar solamente con pequeños interruptores automáticos. Después también tenemos los cables que hemos elegido, de qué manera, o mejor dicho, a través de qué método los vamos a instalar. Por ejemplo, el método B2 hace referencia a cualquier cable que esté dentro de una cañería y esa cañería pueda estar embutida o a la vista. Por ejemplo, nosotros podemos tener un cable unipolar 2473 con método B2. Quiere decir que está dentro de una cañería y esta cañería puede estar embutida o a la vista. Lo mismo con un subterráneo. Los subterráneos también pueden estar en cañerías. Y si esa cañería está embutida o a la vista, sería un método B2. El método D1 hace referencia a una cañería que está enterrada. El método D2 hace referencia a cables que están directamente enterrados. Y después tenemos los métodos C, E, F, G y seguramente algunos más que hacen referencia a métodos de instalación en bandejas. Esta es la fórmula, es una suerte de ecuación o igualdad, o mejor dicho, por ahí una triple igualdad, tal vez aquellos que sepan de matemática me podrán decir mejor, pero esta igualdad es la que yo voy a tener que utilizar para poder elegir correctamente un interruptor termomagnético y
el cable correspondiente. Entonces, como dijimos antes, la IB es la corriente de proyecto. Ahora vamos a ver un ejemplo. IN es la corriente nominal de la térmica. Siempre todo está en amperes. IZ es la corriente máxima que soporta el cable. Aquí vamos a hacer 4 ejemplos. Vamos a trabajar primero con un circuito TUG en una cañería embutida. Después vamos a trabajar con un circuito seccional trifásico directamente enterrado. Vamos a corregir, directamente enterrado. Vamos a trabajar después con un circuito ACU que está dentro de un caño y un caño que no está enterrado sino embutido en pared. Ahora vamos a verlo paso por paso, y que es monofásico. Y por último vamos a trabajar con un circuito TUE en bandeja portacable. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que tener a mano? Bueno, como siempre tenemos que tener a mano el AEA. El AEA tiene un montón de tablas, que esas tablas también se pueden, por ejemplo, yo tengo una recopilación, ¿sí? Incluso se puede hacer un Excel automático con las tablas, ya iremos haciendo, pero en principio esto es solamente cuestión de comodidad. Todo está en el AEA. En la página, en este caso estoy trabajando con 2 AEAs, el AEA 770 y el AEA 771. En el AEA 770 tengo, en la página 38 ya empiezan los IZ. Esta sería la tabla de corriente admisible, que se llama IZ. Para cables unipolares, 247-3, cables unipolares con método, bueno, acá dice B1, pero este sería el método B2, donde estos cables pueden estar embutidos directamente dentro de cañerías que están embutidos en la pared, o que esa misma cañería está a la vista. Para entender un poco la tabla, acá tenemos la sección, y donde dice 2x hace referencia a que todo esto son circuitos monofásicos. Donde dice 3x hace referencia a que son todos circuitos trifásicos. Y esta es la sección. Tenemos lo mismo, por ejemplo, en la siguiente página. Estos son los coeficientes, después vamos a ver. Para cables subterráneos que están en método B2, que serían cañerías embutidas o a la vista, método D1, cañerías enterradas, y método D2 es cable directamente enterrado. Después en el AEA también tenemos los que son cables subterráneos en bandejas. Entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar entonces con nuestro circuito TUG en cañerías embutidas. Los que más o menos conocen del tema saben que en obra nueva los circuitos TUG no corresponden a lo que a mí me parezca, sino que siempre se pone la potencia de 2200 VA. Si hacemos la cuenta de potencia, 2200 VA dividido 220 nos da un valor de 10 A. Nuestra corriente de proyecto en este caso va a ser de 10 A. Entonces ingresamos ahí 10 A. El paso que le sigue es, tenemos que seleccionar un interruptor termomagnético. Y este interruptor termomagnético va a tener que ser o igual o más grande. Vamos a recordar, ahí está, ahí tenemos para recordar que IB tiene que ser menor o igual a IN, que tiene que ser menor o igual a IZ. Voy a decirlo en otro lenguaje, la corriente de proyecto tiene que ser más pequeña que la térmica, y a su vez la térmica, dicho en criollo, tiene que ser más pequeña que lo que soporta el cable. Disculpen que me extienda, pero quiero dejar esto bien en claro. Voy a decirlo de la otra manera. La corriente que soporta el cable tiene que ser mucho mayor que la corriente en donde de la termomagnética empieza a cortar. Y a su vez la corriente de la termomagnética tiene que ser más grande que la corriente que voy a usar. Ahora sí, continuemos. Entonces, mínimo acá puedo utilizar una térmica de 10. ¿Por qué? Porque son iguales. Sin embargo, voy a usar algo más real, voy a poner una térmica de 16 para que tenga más espacio de trabajo. Y ahora tengo que seleccionar un cable. Atención ahora, para seleccionar un cable tengo que tener en cuenta dos cosas.
Primero tengo que tener en cuenta obviamente la tabla del IZ, ¿sí? Vamos a trabajar con el TUG, es un circuito monofásico y como es monofásico trabajo en 2x. Entonces, en este caso voy a elegir el cable de 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque soporta 21 amperes. Si elijo el cable de 15, fíjense, supongamos que elija el cable de 15. Elijo el cable de 15 y fíjense que la igualdad no se cumple. Quiere decir que este, por lo mínimo, tiene que ser 16. Y 15 es más chico, entonces no se está cumpliendo. Entonces voy a elegir el que le sigue. Como dijimos, voy a elegir el de 21, que corresponde a un cable de 2,5. Entonces, 21. Pero acá entra en juego otra cosa. Supongamos que yo digo, bueno, voy a elegir un cable de 10, ¿sí? Una termomagnética de 10. Se está cumpliendo, porque puede ser igual o mayor. Es igual. Listo. Entonces, voy a elegir un cable que simplemente sea igual o mayor que 10. Y cuando voy al cable, podría elegir, si yo quisiera, incluso puedo elegir este de 11. Un cable de 1 milímetro que son 11. Entonces, técnicamente esto es correcto. Pero ¿qué sucede? El AEA me dice, atención, no solamente tenés que tener en cuenta esta ecuación, sino también que tenés que tener en cuenta lo que se llaman secciones mínimas. El AEA me dice, vos vas a usar los cables que vos quieras, pero tenés un mínimo. Y ese mínimo sale de una tabla. Entonces vamos a buscar las tablas que la tengo acá, tabla de secciones mínimas. Y acá está. Vamos a agrandarlo un poco. Secciones mínimas. Esta tabla, que es la tabla 770.11.1, me dice que para circuitos de toma corriente, busquemos a ver circuitos terminales para toma corrientes de usos generales. Y me dice que el mínimo que puede usar es de 2,5. Fíjense, secciones mínimas, 2,5. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, no puedo usar el cable de 1 milímetro ni el de 1,5. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con esta tabla. Entonces, automáticamente tengo que volver acá a la tabla y decir, no puedo usar el de 11. Tengo que usar el mínimo del cable de 2,5. El cable de 2,5 soporta 21. Entonces, voy a elegir acá el de 21 y lo podemos aclarar que corresponde a un cable de 2,5. Ahí elegimos, por ejemplo, correctamente este de 16, también puede ser de 10, atención, también puede ser de 10 como yo quiera. Voy a dejar el de 16. Elegimos, para un circuito TUG embutido en cañería, tenemos una IB de 10, elegimos una térmica de 16 y nuestro cable es de 2,5 que soporta hasta 21. Vamos con otro ejemplo. Vamos a mover nuestro ayudante. Ahí está. En este caso vamos a tener, acá, tenemos un circuito seccional trifásico directamente enterrado. Para este caso simplemente voy a pasar yo de manera aleatoria, voy a pasar acá una corriente. Supongamos que tenemos 26 amperes por fase, ¿sí? Porque sale de proyecto eso, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, obviamente sale de acá, sale del proyecto, ¿sí? Sale del proyecto. Tenemos 26 amperes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir una termomagnética para estos 26 amperes. Lo que le sigue en el mercado es de 32 amperes. No hay de 26 ni de 27, 32 amperes. Ahora tenemos que elegir un cable que su corriente admisible sea mayor a 32 amperes. Pero atención, me dicen que es un circuito seccional, que es trifásico y está directamente enterrado. Me dicen muchas cosas. Vamos primero a las secciones mínimas. Vamos a circuitos seccionales y acá me dice que lo mínimo que puedo usar para un circuito seccional, circuitos seccionales, es un cable de 2,5. Atención, principal va del medidor al tablero principal. El seccional va del tablero principal al tablero seccional. Atención, 2,5. Listo. Entonces, mínimo, el cable que voy a tener que elegir
Acá va a ser un cable mínimo 2,5. En principio va a ser 2,5. Ahora, después me dice que es directamente enterrado. Quiere decir que sería el método D2. Y obviamente, si está enterrado, es un cable subterráneo, ya que el unipolar 2473 está prohibido que se lo entierre. Entonces, directamente vamos a nuestra tabla de subterráneos. Acá estamos en la página 40 de la EA 770 y este no, este sí, método directamente enterrado. Y elegimos el 3x porque tenemos un circuito trifásico o tetrapolar. Y tenemos que tener una corriente IZ que es más grande que 32. Perfecto, más grande que 32. Vemos que tenemos 34. 34 es más grande. Y esto corresponde a un cable de 2,5. Entonces, acá la IZ es de 34. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cable directamente enterrado, un cable unipolar, un cable en bandeja. No es lo mismo. Cambia. ¿Qué cambia? La disipación térmica. Ahí podría ser, por ejemplo. Sin embargo, bueno, conociendo un poco la obra, con un poco de experiencia, estos dos números están muy juntos y tal vez tenga caída de tensión. Ahí estoy cumpliendo, ¿eh? Sin embargo, voy a hacer algo más realista. Me voy a pasar el cable que sigue. Me voy a pasar un cable de 4. Entonces voy a ver el cable de 4 y el cable de 4 tiene 44. Cable de 4 tiene 44 amperes. Listo, ahí cumplí. Vamos con nuestro tercer ejemplo. Tenemos un circuito ACU en caño monofásico. Bien, circuito ACU es un circuito de uso específico. Voy a la tabla y veo que circuitos para usos específicos, excepto el MBTF, que es nuestro caso, mínimo 2,5. Perfecto. Entonces, mínimo acá ya tenemos un cable de 2,5. Vamos ahora con la elección de la térmica, una que sea más grande. Podemos elegir una de 16. Y vamos a ver un IZ, circuito monofásico dentro de un caño. No nos aclara acá, pero vamos a decir que es un caño a la vista tal vez. Entonces vamos a ir a la EA, caños a la vista, y vamos a buscar, a ver, circuito monofásico. Y tenemos que tener más que 16. Más que 16 es 21 de 2,5. Entonces podemos poner acá 21. Pero, ¿qué pasa? Atención. Si esto un ACU, lo más probable es que es una carga única y que esto sea el motor, o sea, lo que ande constantemente. Acá tenemos que tener otra cosa en cuenta, que es que el fabricante de las termomagnéticas nos dice, mirá, yo funciono bien con 16, pero si vos más de una hora creo que dice, si vos me tenés por mucho tiempo funcionando al 100% o muy cerca del 100%, yo me voy a deteriorar. No sirvo para estar trabajando al tope. Es como un auto que puede ir a 150, pero tal vez no puede ir a 150 todo el tiempo. ¿Y cuánto es la diferencia? El fabricante me dice 20%. Entonces, vamos a ver que si tenemos una térmica de 16, le quitamos el 20% y me dice 12,8. Esto quiere decir que para el caso de un ACU que es constante, me conviene poner acá una térmica más grande, porque la de 16 va a trabajar bien por mucho tiempo en 12,8. Eventualmente trabaja bien con 14, pero por mucho tiempo va a trabajar bien con 12,8. Entonces la térmica se va a quemar. Y como no quiero, pongo una más grande. Entonces vamos a ver qué pasa. El 20%, 16. Estamos excelente. Quiere decir que una térmica de 20 por mucho tiempo, durante muchas horas, puede trabajar tranquilamente con 16 amperes. Y acá vamos a usar 14. Estamos bien ahí. Estamos bien. Y en este caso esto se cumple. Si quiero puedo darle un changüí más, pero acá no sería necesario. Vamos con el último caso. Tenemos un TUE en una bandeja. Como siempre, vamos con la tabla, vamos a ver circuito de uso especial, circuito de usos especiales, mínimo 2,5. Entonces mínimo 2,5. ¿Qué nos dice la EA? La EA nos dice por proyecto 3300 volt para un TUE. Si lo dividimos por 220 nos da 15 amperes. Nuestro IB va a ser 15.
Recuerden que el IV es una corriente que sale de cálculo, no podemos elegirla nosotros. Obviamente acá ya tenemos un tema. Si ponemos una térmica de 16, cumplimos, pero ya sabemos que, ojo, ¿qué pasa con esto? Tenemos que tener en cuenta que si ese TUE anda todo el tiempo, se nos va a deteriorar el interruptor. Para este caso voy a decidir que no, que hay una sola carga o dos cargas que no funcionan en simultáneo y no se van a pasar de los 15 amperes. Entonces, como son cargas eventuales, voy a dejar este 16. Vamos a elegir el cable ahora y vemos que es en bandeja. Entonces nos vamos a la tabla de bandejas. En este caso vamos a elegir una bandeja perforada y vamos a ver. Tenemos, a ver qué tabla usamos. Tenemos este no, este es no, fondo sólido no. Acá tenemos bandeja perforada, el método E, para cable multipolar, que va a ser nuestro caso. Bien, tenemos que, y como es un TUE, es monofásico, y vamos a ver, tenemos 16 amperes, tenemos que elegir una corriente más grande que 16. Y ya vemos que con el cable de 1,5 estamos, pero como mínimo tenemos que usar 2,5 por AEA. Directamente nos vamos al de 2,5 y vemos que soporta 26 amperes. Un cable subterráneo 2178 instalado en una bandeja perforada de 2,5 monofásico soporta 26 amperes. Y ahí estamos cumpliendo. Incluso vemos que si queremos poner una térmica más grande, tranquilamente se puede. Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un próximo video.